2017 los colombianos van a despedir el año. Me da mucho gusto y le agradezco mucho al exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, que esté con nosotros esta mañana. Doctor Junco, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, don Juan, para usted, para la mesa y para todos los oyentes. Hombre, qué pena estarlo molestando un 31 de diciembre y yo siento mucho, además que esto sea con nuevos impuestos para los colombianos que quieren decretar con esta emergencia. ¿Cómo recibe usted en su condición de experto conocedor de los asuntos tributarios, de exdirector de la DIAN, esta catarata que ha anunciado el gobierno en el día de ayer? Pues, don Juan, es muy preocupante no solo el tema fiscal que se viene para todos los colombianos, sino también cómo se vulneran esos límites que el Estado de Derecho tiene. En este momento ni siquiera tenemos el decreto que establece los impuestos. Estamos a 31 de diciembre. No conocemos el decreto, solo tenemos anuncios. Y aquí hay unos choques de anuncios que uno no sabe a quién creerle. Habían primero jugado con toda la opinión pública enviando un proyecto de decreto que decían el 5 por mil, confirmando, por ejemplo, con el ministro del Interior que sí va a haber 5 por mil, pero el ministro de Hacienda no hace referencia al 5 por mil, hace referencia a otros tributos. Entonces, están jugando realmente con el Estado de Derecho, con la seriedad de las empresas. Lo hacen como ha venido haciendo no solo en materia fiscal, sino en otras materias de manera opaca, que no tiene transparencia y no pone las reglas sobre el juego, cuando mañana ya se causan muchos impuestos. O sea, mañana ya estamos hablando, 1 de enero, que entran a regir nuevos impuestos en el sentido de si yo seré posiblemente contribuyente de impuesto al patrimonio, si a mí me tocará o no otras de las medidas como el IVA, licores o el tema de cigarrillos. Entonces, cambia realmente las reglas de juego, pero nadie sabe cómo lo irán a hacer y a pocas horas de empezar un nuevo año con vigencia fiscal nueva. Doctor Junco, empecemos por el principio. ¿Usted cree que era procedente declarar la emergencia económica cuando el Congreso de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales, se abstuvo de aprobar la ley de financiamiento que le propuso el gobierno? Si uno lee el decreto que lleva emergencia económica, estamos, creo que mal. ¿Por qué? Porque ellos citan 7 o 8 puntos. Uno de ellos es, por ejemplo, que la Corte Constitucional los obliga a recalibrar la UPC, la unidad de pago por capitación. Entonces, pues si ellos fueron los que se equivocaron. Segundo, dicen que deben decretar la emergencia porque hay alteraciones de orden público, pero si ellos son los que crearon la paz total, que le llevó al país a en este momento tener una situación de inseguridad tremenda. Tercero, de ellos citan, no es que el Congreso no me aprobó los proyectos de ley de financiamiento, cuando ellos el año pasado decretaron el presupuesto por decreto, perdón la redundancia. Citan unos desastres causados por olas invernales y que necesitan recursos para la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Pero si ellos se robaron la Unidad de Gestión de Riesgos. Citan que tienen unas obligaciones atrasadas de sentencias judiciales, también de origen legal y contractual, como los pagos de la energía eléctrica y toda la distribución de energía eléctrica. Pero si ellos son los que han incumplido. También dicen que tienen que cumplir la regla fiscal, cuando ellos fueron los que suspendieron la regla fiscal. Y por último dicen que tienen problemas de caja de la Tesorería General de la Nación, cuando ellos se llevaron la caja. Entonces, la emergencia económica no es por ningún hecho sobreviniente, es por culpa del petrismo y de este gobierno. Hay que ver las cosas como son. Esto no aguanta a la Corte Constitucional un análisis sencillo de si procede o no procede. Esto no debe proceder. Sin embargo, hasta que la Corte decida, los impuestos que entrarán mañana serán vigentes. Si hoy sale el decreto, que como usted dice no se conoce, se conoce el anuncio, que establece, por ejemplo, el incremento del impuesto al consumo de licores. ¿Qué va a pasar con el aguardiente? Y esto no es para los mega ricos de Colombia. ¿Qué va a pasar con el aguardiente que se consuma a partir de las 00 horas del 1 de enero? Es decir, dentro de un ratico.
¿Eso lo tienen que cobrar? ¿Cómo se cobra? ¿A quién se lo cobran? ¿Qué pasaría con ese impuesto, doctor Junco? El impuesto al consumo y el IVA son impuestos anuales que se pagan en el momento en que usted lo compra el producto, pero son de vigencia anual, no son de vigencia mensual, sino que los periodos de pago son, en este caso es un impuesto indirecto, y ahí ellos tendrían que establecer desde qué momento, porque imagínese decirle a usted, al tendero, al supermercado, al pequeño amigo de la cuadra que vende el aguardiente, el ron, que vende el cigarrillo. En esos casos, ellos tienen que tener un tiempo para poder cuadrar los inventarios, porque si no, obviamente esto sería una catástrofe. ¿Qué es lo que pasa? A la hora de la verdad, si usted lo revisa, don Juan, cuando ellos se meten con el IVA y le suben el IVA del 5% de lo que hoy en día es aguardiente, ron, que son productos departamentales, que son fuentes de ingresos departamentales por constitución política, y ellos dicen, además de lo que recibe el departamento, yo le voy a subir el IVA del 5 al 19, es decir, 14 puntos. Eso lo que termina es generando que el producto se encarezca, y el producto al estar costoso, pues la gente no lo va a consumir y se va a poder trasladar ese consumo a productos ilegales. Y hay algo que es evidente. Yo hace un tiempo escribí una columna en La República con el doctor Fernando y explicaba que van a convertir a Colombia con esas políticas en una aldea en donde solo habitan esos seres azules que les gusta el contrabando. ¿Por qué? Porque es que en Colombia hay que entender que tenemos un problema que no es culpa de este gobierno, pero sí es culpa de las personas que lo consumen, que se llama contrabando de licores. En Bogotá, le coloco un ejemplo, de 4 botellas de licor, de ron o de aguardiente, una es adulterada. Y eso es preocupante. De esas 4, si sacamos el producto, no sea ron o aguardiente, sea licor, de 4 botellas, 2 son de contrabando. Y si usted se va al norte de Colombia, de esas 4 botellas, 3 son de contrabando. Si usted le va a meter 15% más y le va a subir al componente de contenido alcohólico un ad valor en un impuesto adicional, pues va a ser más barato comprar el whisky de contrabando que el mismo ron o aguardiente colombiano, que enriquece o le da recursos a los departamentos, y esos recursos se destinan a la salud del departamento. Entonces esto va a ser una promoción del contrabando preocupante. Una verdadera locura. Yo lo digo con todo respeto, con toda serenidad. Lo dijimos muchas veces mientras se estaba tramitando en el Congreso. Me hace aquí un oyente una pregunta práctica. Se la traslado. Hoy celebraremos con mi familia el Año Nuevo en un lugar público donde se vende licor. Quiere decir que cuando me llegue la cuenta, lo que consuma antes de las 12 de la noche viene sin el aumento de impuesto, y lo que me tome después de las 12 de la noche me lo tienen que cobrar con el nuevo impuesto. Esa es una de las preguntas que nos estamos haciendo varios tributaristas. Es que tiene que tener un efecto diferido ese decreto. No puede entrar el 1 de enero. No podría entrar porque sería imposible de aplicar y convertiría a muchos expendedores de licor o vendedores de licor en evasores. Y esa no es la idea. No creo que el gobierno esté buscando que no cumplan. Tiene que tener un margen, pero debería haberlo hecho mucho tiempo atrás. Es decir, una vez anunciada el decreto de emergencia, que es el decreto madre, perdónenme la expresión, inmediatamente establecer qué tributos vendrían en camino. En este momento hay un punto de fondo. ¿Usted se acuerda que en el año 2022 este gobierno, la reforma tributaria que lideró el profesor José Antonio Campo, ahí ellos, por ejemplo, eliminaron o restringieron o prohibieron la deducibilidad de regalías en el sector de hidrocarburos, ¿cierto? Sí, Que señor. posteriormente la Corte Constitucional dijo, no, sí se pueden deducir las regalías del impuesto a la renta. Lo que anunció ayer el ministro Ávila, para colocarle un ejemplo de la incertidumbre, es que no se va a poder deducir las regalías. Entonces, si uno hace una triangulación, el Congreso, el Congreso no ha dicho nada. La Corte Constitucional sí lo dijo y dijo sí se pueden deducir las regalías. Y este gobierno ahora dice en la emergencia económica que ahora no se pueden deducir las regalías. Y si mañana entra el impuesto de renta del año 2026, mañana arranca toda la causación.
¿Cómo estará el sector de hidrocarburos? Pensando, ¿me deduzco o no me deduzco? ¿Cómo estará el sector financiero que ahora le van a meter una sobretasa del 15%? Es que mañana entra. Entonces, estas medidas son opacas, no sabemos qué nos espera. Don Azuri Chamá, ¿tiene usted pregunta para el doctor Junco? Muy buenos días, doctor Junco, señor exdirector de la DIAN. Cabe la posibilidad, y lo sabemos, de que la emergencia económica se caiga, como decimos coloquialmente, o por lo menos algunos de los decretos. En ese orden de ideas, y digamos que es una pregunta un poco pedagógica, ¿qué ocurriría con los impuestos recaudados? ¿Hay algún mecanismo para poderlos devolver a los contribuyentes? Azuri, muy buenos días. Yo le respondo esa pregunta con un ejemplo. Nosotros en el gobierno del presidente Duque sí tuvimos una emergencia económica por un hecho sobreviniente que se llamó COVID-19 o pandemia. En ese momento, nosotros, ¿qué hicimos? Pues necesitábamos recursos para el fondo de emergencia que se creó y poder destinar recursos para atender la pandemia. En ese momento se creó un impuesto solidario, mucha gente lo llamó el impuesto del COVID-19. Ese impuesto solidario, la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional. En ese momento la Corte dice, no lo cobren más y lo que ustedes recaudaron se lo podrán deducir de quienes lo pagaron en la siguiente vigencia fiscal. Así nos dijo. Entonces, si uno revisa en materia tributaria, la Corte Constitucional puede generar efectos diferidos, es decir, darle un efecto de lo recaudado como consolidado, como pagado con un efecto hacia el futuro. En ese orden, ¿qué vemos nosotros? Que acá lo que se recaude es muy difícil que lo devuelvan, porque le generaría un hueco fiscal gigante al gobierno nacional. ¿Qué es lo que pasa? Uno tiene que estar muy atento a los calendarios tributarios que van a tener, modificar estos decretos de emergencia. Por ejemplo, el impuesto del patrimonio. Si el impuesto del patrimonio para las personas que tienen activos o patrimonio, perdón, de 2.000 millones de pesos, que ahora son la nueva población a pagar. Esas personas que tienen un apartamento y una casa, o tienen un apartamento y un carro, porque ya no nos digamos mentiras, hay apartamentos que valen 2.000 millones de pesos. Esas personas podrán pagar el impuesto al patrimonio en el momento que le toque, ¿sí? Esa persona, si paga en marzo o abril, y pagó, y la Corte Constitucional en mayo tumbó esta emergencia económica, hay que ver cuál es el efecto diferido. Porque si ponen a la DIAN a devolverle los impuestos a los que pagaron, pues entramos en un maremoto de ineficiencia porque no le están devolviendo ningún impuesto a nadie. Entonces, ahí pierde el que pagó y obviamente el daño que se le hace a las finanzas del país también es grave. Doctor Junco, le pregunto por patrimonio, que usted lo empezaba a mencionar, con una anotación. El metro cuadrado nuevo en algunas zonas de Bogotá pasa de los 20 millones de pesos. Eso quiere decir que el solo hecho de un apartamento, no de un mega rico, un apartamento de 100 metros de construcción nueva en Bogotá, ya vale 2.000 millones de pesos. 100 metros. O sea, el que tenga un apartamento de 100 metros entra en la categoría de mega rico. Pero le pregunto, esa estructura del impuesto de patrimonio no es en el fondo una expropiación a plazos de los patrimonios que en Colombia se han construido. Si a usted le dicen a una persona de las que está en el rango más alto, cada año tiene que pagar el 5%, quiere decir que en 20 años le quitaron su patrimonio. Así es, el tema es que cuando usted tiene su vivienda, anteriormente, cuando se creó este impuesto al patrimonio hace muchos años, usted podía deducirse o restarse del valor a pagar, o de la base gravable mejor, lo que costaba su vivienda. En este caso no va a ser toda la vivienda, va a ser un porcentaje. Pero como este decreto no lo conocemos, o sea, a la hora de la verdad, yo hoy con las reglas de impuesto al patrimonio del año 2022, el profesor José Antonio Campo, uno sabe hasta qué monto uno se puede deducir de la base gravable o restar de la base gravable. En este momento no sabemos si son 2.000 millones en total o me van a permitir deducirme algo de lo que cuesta mi apartamento. Pero en la práctica sí es una expropiación,
el impuesto al patrimonio nunca ha sido eficiente, porque lo que termina generando una migración de patrimonios hacia el exterior. En Estados Unidos, en muchos estados no se paga patrimonio. Entonces, como no se pagan, pues terminan trasladando esos patrimonios hacia el exterior. O terminan haciendo planeaciones tributarias en la cual, como el impuesto al patrimonio lo pagan las personas, pues terminan teniendo los inmuebles o las acciones, sociedades extranjeras. Entonces, ahí hay problemas técnicos y prácticos que pues terminan generando es quitarle un porcentaje todos los años de lo que usted ha trabajado, lo que ha generado para pagar ese tipo de impuestos, que lamentablemente tampoco es deducible del impuesto a la renta. Don Santiago Ángel. Doctor Junco, esto de obligar a los fondos de pensiones a traer sus inversiones a Colombia buscando que 250 billones de pesos se queden en el país, ¿cómo lo ve? Porque eso es una práctica común de todos los fondos de pensiones del mundo. Recuerdo el caso de Brasil, que tiene el grupo Patria en Colombia. Las clínicas del grupo Centria son inversiones de los fondos de pensiones de Brasil, y obviamente tener diversificado el portafolio les garantiza una utilidad importante. ¿Eso no es una locura? Pues Santiago, la verdad, muy buenos días primero. La verdad, nosotros, pues uno habla con los amigos economistas. Yo afortunadamente tengo un muy buen amigo que es Andrés de Asofondos, y pues lo que uno le dice a él, porque no voy a decir lo que él me dice a mí, lo que uno le dice a él es que es lamentable que lo obliguen a usted a invertir donde no puede generar la rentabilidad que se requiere. Es que no es que uno quiera generar rentabilidades en el exterior, no, es que en Colombia, con la incertidumbre, la poca confianza, pues no se va a poder generar la rentabilidad, pero no es para los fondos, sino para los pensionados. Entonces, el punto acá es, si los vamos a traer acá, ¿invertirlos en qué? ¿En las elecciones? ¿O en qué quieren invertirlos? Que la pregunta aquí es, ¿para qué quiere repatriar esos fondos? Ese dinero de los fondos, ¿para qué? ¿Para invertirlo en dónde? ¿En Ecopetrol? ¿Para invertirlo en qué parte? ¿En ISA? Entonces uno tiene que preguntarse es para qué quiere que los traiga. ¿Por qué? Porque es que uno, primero, va a afectar las pensiones. Y usted sabe que las pensiones siempre tienen unos indicadores hacia el futuro. Cuando uno estudia los indicadores de Standard Poor's que se negocian, o bajo esos indicadores se negocian algunas acciones, pues uno sabe a futuro cuál es lo mínimo que puede llegar a ganar si no ocurre una tragedia. O cuál es la expectativa. ¿Sí? Si yo lo traigo a Colombia, pues no sabré cuánto va a ser la expectativa por la incertidumbre que hay en el país. Usted mira las casas de apuestas de elecciones y se da cuenta que eso cada vez cambia el primer puesto, porque hay incertidumbre. Pero de fondo, lo que uno le preocupa a Santiago es que le quiten la libertad a un fondo que se llama fondo, es porque invierte donde mejor le puede ir a su inversionista. Le está quitando la oportunidad de inversión y le va a quitar algo que la OCDE nos reconoce a nosotros como país, y es que nuestros fondos de pensiones tienen excelentes rentabilidades a largo plazo porque sabe diversificar muy bien y porque el riesgo que asumen es muy bajo. Ese es el punto, ¿no? Que pues esa medalla ya no la están quitando. Son las 6 de la mañana, 56 minutos. Muy problemáticos estos anuncios. No se conocen los textos de los decretos. Hay dudas sobre la constitucionalidad y sobre la conveniencia de algunos de estos tributos. Hay un hueco que el gobierno quiere tapar. Hay una emergencia económica decretada. La Corte decidió irse de vacaciones. Y aquí queda de manifiesto lo que en su momento dijimos. Grave error de la Corte Constitucional, decirles a los colombianos que no podían sesionar porque estos impuestos empezarían a regir mañana y mañana mismo empezarían a generar efectos sobre el bolsillo de los colombianos. No, la honorable Corte está de vacaciones, la respetamos mucho, pero creíamos que la vacancia judicial se podía interrumpir ante una circunstancia excepcional. Preguntas grandes. ¿Qué va a cambiar cuando se expidan los decretos? No se conoce ese texto. ¿Hay régimen de transición? Lo plantea
el doctor Lisandro Junco. Hay modificaciones frente a lo que verbalmente se ha dicho porque hay contradicciones entre las voces de los distintos ministros del gobierno. En fin, se anuncia la cascada tributaria que llega, pero hay todavía muchas preguntas en el aire. Doctor Junco, gracias por estar con nosotros esta mañana y esperamos seguir contando con sus luces el año entrante. Por lo pronto le deseamos para usted un muy feliz 2026. Muchas gracias, don Juan. Para ustedes también, todos los oyentes, un feliz año 2026. Nos vamos con nuestros corresponsales internacionales. María Molina en Washington. Ya se preparan las ciudades de Estados Unidos para este fin de año. Tareas icónicas como la que hay en Nueva York ya parece que están